Señores, continuamos aquí en su espacio, Levántate, Nueva York. Y nosotros hacemos a levantar a la gente bien tempranito, igual que nosotros. Por eso hoy, en nuestro primer diálogo matutino de la mañana, vamos a recibir al periodista, director de comunicaciones y vocero del partido Esperanza Democrática para Estados Unidos y para Canadá. Él es Junior Betances, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Levántate, Nueva York. Gracias. Para mí es un placer estar con este equipo de comunicadores. Siempre sigo el programa, muy bueno, y felicitando también a todos ustedes, a mi amigo Rafael Díaz, porque han mantenido esta plataforma de comunicación moderna, como le llaman. Así vaya nuestras felicitaciones. Aquí estamos para hablar del proyecto de Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Qué encierra ese proyecto de Ramfis? Porque mucha gente especula y dice cosas, pero nosotros queremos saber de primera mano cuáles son los lineamientos que tiene este proyecto de Ramfis Trujillo. Bueno, lo primero es que nosotros somos un partido eminentemente democrático, porque estamos amparados bajo el elemento de la ley constitucional y somos un partido que hemos surgido producto de una necesidad que hay dentro de la sociedad dominicana. Hemos visto que los partidos políticos tradicionales han fracasado porque no han podido satisfacer las necesidades del pueblo. Vemos como un partido político va a administrar el gobierno transitoriamente. Vemos cómo los compañeritos del partido, cómo los ha llegado al partido, salen ricos millonarios. Sin embargo, ¿qué pasa con el pueblo? Un conjunto de falta de necesidades, falta de medicina, falta de electricidad, con los mismos problemas. Entonces, esto ha traído como consecuencia que un conjunto de dominicanos hemos hecho un alto en el camino, sin mirar hacia atrás. Porque recordemos que hace mucho tiempo había unos grupos de izquierda que entendían que para llegar al poder había que hacer una revolución, la lucha armada, pero ya hay un conjunto de una generación nueva que piensa en lo que es el sistema democrático, y amparado bajo el sistema democrático nosotros hemos hecho un partido político que le llaman Partido Esperanza Democrática, que gracias a Dios el sábado 1 de julio será oficialmente reconocido por la Junta Central Electoral para competir dentro del elemento democrático y hacer de la democracia mucho más democracia, pero ya una democracia más diversificada. Una democracia donde se tomen en cuenta las necesidades del pueblo, porque el pueblo paga sus impuestos y esos impuestos hay que devolvérselo al pueblo en medicina, en ayuda, en educación, que es lo que no se ha hecho durante muchas décadas en el pueblo dominicano, y hay un cansancio ya por parte de la población. Y entendemos que nosotros venimos a llenar esas necesidades que tiene el pueblo dominicano para satisfacer realmente sus necesidades y cumplir con lo que dice la Constitución y con lo que dice la ley sobre el manejo del Estado y la administración del mismo. Señor Betances, bienvenido. Gracias. Señor Oscar Pérez. Dos preguntas. Hay rumores de que usted está financiado por los judíos de Florida. Esa es una pregunta. Sí. O sea, lo cual sería completamente ilegal porque dinero extranjero no puede entrar dentro de la política de la República Dominicana. Y el otro es cuáles son sus planes con respecto a las elecciones del 24, porque ya vienen ahí. Sí. Entonces, por favor. Sí, respondiendo a tu primera pregunta, no existe un apoyo financiero, sino existe un apoyo moral por parte de los judíos hacia el proyecto Ramfis Domínguez Trujillo. Hay una conexión entre esos judíos que entraron hace mucho tiempo a República Dominicana, en la época del jefe, como le llaman. Entonces esos nietos, esos bisnietos, pues sencillamente por asunto de agradecimiento se han acercado de manera amistosa a Ramfis Domínguez Trujillo, pero no existe realmente un financiamiento por parte de ellos. Simplemente hay una afiliación de carácter amistosa, de carácter familiar, hacia el proyecto de Ramfis Domínguez Trujillo. Y con relación a la segunda pregunta, sí, nosotros estamos listos ya para participar en lo que va a ser las elecciones congresuales, las elecciones municipales y las elecciones presidenciales, porque el 9 de este mes recibimos por parte de la Junta Central Electoral ya el certificado de reconocimiento. Entonces, para el sábado 1 de julio vamos a hacer el acto ya, que es una asamblea constitutiva que uno celebra para dejar sellado ya de manera legal el reconocimiento del Partido Esperanza Democrática y la candidatura de nuestro candidato presidencial por el partido. Eso está resuelto, con eso no hay ningún tipo de problema. Betances, buenos días. Digamos. Pero hay una situación que usted ahora mismo tendrán que lidiar con ella, es el hecho de que hay elementos, hay políticos que sustentan y comunicadores también, periodistas, que aunque lo hayan legalizado,
a Ramfi, el partido de ustedes no tienen realmente la manera, la forma de cómo poder llevar a Ramfi como su candidato, aunque sea su líder, porque constitucionalmente dicen que no tiene 10 años viviendo en la República Dominicana, y entonces la Constitución es bien clara. O sea, no tienen ustedes agenda, no han pensado ustedes de alguna u otra forma en agenciarse un posible reemplazo, relevo de Ramfi, en el caso que al final de cuentas no se acepte la candidatura de Ramfi como su candidato presidencial de cara al 2023. Mira qué pasa, dentro de la competencia política, los grupos políticos luchan entre sí por llegar a sustentar el poder. Esto es una competencia, esto es una lucha. Entonces, cada quien tiene una estrategia. Muchas veces los partidos políticos se van por el camino de hacer propuestas. Vemos campañas electorales donde los candidatos vienen haciendo propuestas sobre los problemas que tenemos. Pero lamentablemente muchas veces cuando dentro de esa competencia hay un grupo que se ve acorralado, que no tiene opción, ¿a qué recurre el grupo? Al elemento de la difamación, a la mentira, para poder confundir un mercado electoral que es quien decide legalmente dar el voto, porque no estamos bajo un régimen dictatorial. Aquí cada dominicano va a las urnas, decide, marca el candidato determinado y echa el voto. Eso es la democracia. Ahora, cuando los partidos políticos, algunos de ellos se ven acorralados, ¿a qué recurren? Recurren a la difamación, recurren a la mentira, para confundir desde el punto de vista de marketing al electorado. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Primeramente se decía que nosotros no teníamos el elemento legal, que a Ramfi no le iban a dar el partido, que a Ramfi esto, y nosotros tranquilos, callados, trabajando acorde a lo que nos permite la Constitución. Llevamos todos los requisitos habidos y por haber, que dice la ley electoral y dice la ley del partido. Y nosotros callados, porque nosotros sabíamos que fuimos a la Junta Central Electoral, depositamos todas las documentaciones que exige la ley, y la Junta Central Electoral no podía decirnos que no a nosotros, porque no estamos hablando de un partido trujillista como se dice, no estamos hablando de un partido de Ramfi, estamos hablando de un partido, de un conjunto de dominicanos que no estamos no estamos de acuerdo con el sistema partidista que existe. Y sabíamos que no iban a dar el partido. Gracias a Dios tenemos el partido. Ahora, nuestros adversarios dentro de la cancha política, ¿a qué recurren? Él tiene el partido, pero él no puede ser candidato presidencial. Y eso nosotros lo tenemos resuelto a más de un 85%. Nosotros vamos a hablar por sentencia de la misma manera que demostramos ante el electorado y ante el mundo que sí nosotros podríamos tener un partido. De esa misma forma, nosotros vamos a demostrar a la población, al país, a nuestros adversarios, que Ramfi Domínguez Trujillo no tiene ninguna opción constitucional para ser candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática. En su momento, eso se demostrará sencillamente. ¿Están los documentos? Sí, no, están los documentos, porque recordemos, señores, que... ¿Y la renuncia a la ciudadanía norteamericana? La renuncia, no. Todo eso es un proceso legal que los tribunales, porque estamos en un sistema democrático, o sea, estamos en una lucha de intereses, donde tú dices algo, yo digo algo, vamos a la interpretación de la ley, y esto tiene que ser dislucido en un tribunal, como amerita la Constitución Dominicana. Pero sí le garantizamos. Pero el proceso se acerca. No. El proceso se acerca, y en lo que el proceso, y en lo que eso que usted plantea sucede, las candidaturas tienen que definirse, porque el candidato prácticamente más nuevo será en el caso que se ha escogido Ramfi, y hay que vender la imagen de Ramfi a nivel nacional. Es posible que en Jimaní, en un campo de Jimaní, que en un campo de Jabón, nadie conozca a Ramfi. No. O sea, no creamos. Todo el mundo lo conoce. Perdón. Oye, Ramfi se ha convertido de un simple producto político en una marca. Tú sabes lo que son las marcas dentro del mercado de consumo, donde todos los sectores de la vida nacional conocen el producto. Tú te paras en cualquier punto de República Dominicana y le preguntas a cualquier dominicano sobre quién es Ramfi Domínguez Trujillo y te da un referendo político. Aspirante a la presidencia, nieto de Rafael Leonidas Trujillo, es un político, o sea, te da una referencia. Ahora, cuando ningún dominicano, si tú le preguntas a 10 dominicanos y de esos 10 dominicanos, 8 te dan referencia, eso te demuestra a ti dentro de un mercado que el producto se conoce. Ahora, si nadie te da referencia, eso es otra cosa. Dígame. Nosotros hemos tenido candidatos y se dice que hasta presidente que tienen doble nacionalidad. ¿Por qué a Ramfi se le ha puesto un pari
un obstáculo el hecho de tener doble nacionalidad. Pero de acuerdo a usted. diga cuál es el candidato, yo no conozco a ninguno que tenga doble. Se rumora Bueno, el candidato. O sea, es un rumor. Se dice que, por ejemplo, el famoso Penco tiene nacionalidad, tiene nacionalidad canadiense. Tiene nacionalidad por sus antepasados, Luis Abinader, también Leonel Fernández, estadounidense. No son mentiras. Bueno, te estoy diciendo. Son especulaciones. Especulaciones. Y es que estamos confundidos. Aquí nadie está hablando de nacionalidad, estamos hablando de ciudadanía. De ciudadanía, de ciudadanía. Es que son dos cosas. Sí, la ciudadanía. Luis Abinader es descendiente de lo que llaman en la República Dominicana turcos, libanés, pero el ciudadano dominicano, él no tiene ciudadanía, es libanesa. Ahora, que él la pueda adquirir, como lo puede adquirir cualquier dominicano, si se va al Líbano y cosas por el estilo por su descendencia, porque tiene nacionalidad, eso es otra cosa. En el caso particularmente de Leonel Fernández, nadie ha presentado el más mínimo papel. Se dice, se rumora, se dice que el que fue vicepresidente con Balaguer, Carlos Monal Troncoso tenía doble ciudadanía, se habló. Pero desde el punto de vista de la Constitución de la República Dominicana, tener dos ciudadanías no se debe. Es en contra de la ley. Mira, y hay que decir lo siguiente sobre eso. Nosotros los dominicanos del exterior tenemos que ponerle los pantalones sobre eso. Hace mucho tiempo, desde el 2014, yo vengo hablando de ese artículo 20 de la Constitución, que es un abuso, es un elemento leonino a nosotros los dominicanos que vivimos del exterior. Porque hoy por hoy la economía dominicana está sustentada en varios renglones, en el renglón turista, en el renglón mineral, en el renglón de la minería y en el renglón de la remesa. Nosotros somos elementos de desarrollo de un país, de una media isla llamada República Dominicana, y a nosotros los dominicanos no se nos toma en cuenta absolutamente para nada. Ese artículo 20 hay que desmontarlo de la Constitución de la República. Le voy a explicar por qué. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de él, o en el caso mío, o en el caso de cualquiera de ustedes, que somos ciudadanos norteamericanos, yo como dominicano tengo que renunciar a mi ciudadanía adquirida para aspirar a la presidencia de la República. ¿Pero por qué? Y es completamente correcto. ¿A quién tú vas a servir como presidente de la República Dominicana? ¿A quién hay que definirlo? Esto tienes que definirlo. O sea, señores, nosotros los que vivimos en el exterior tenemos que entender que existe un país que se llama República Dominicana y como tal, por encima de lo que yo quisiera que la cosa fuera, señores, ningún país en el mundo va a permitir que una persona con dos ciudadanías sea presidente de su país. Ningún país lo acepta. Ningún país lo acepta. Óyeme, recuerda. No es un cuestión de seguridad nacional. Perfectamente. Oye, muchas veces no es un asunto de cuestión de seguridad nacional. Bueno. Muchas veces son asuntos que le conviene a la élite gobernante del momento. Porque si tú le preguntas a los dominicanos del exterior con relación a este artículo, me dicen no. Ese artículo no es posible. Pero, un momento, no será ese lo que usted acaba de plantear y el pedimento, que es un pedimento que está haciendo, un reconocimiento a lo que se dice de Ramfi, de que tiene esa doble ciudadanía. Por eso ustedes plantean, o usted plantea que eso quede a un lado. No. Independientemente de todo, de yo asumir la responsabilidad partidista en el proyecto de Ramfi, yo vengo hablando de eso mucho antes. Sí, pero que sobre ese artículo. La ley de los Estados Unidos tampoco lo permite. Sobre ese artículo. Tú no puedes ser presidente de la República Dominicana y ciudadano de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no te lo aceptan. Bueno, pero es un asunto de no aceptar o no aceptar. Son grupos que deben de ponerse de acuerdo. Una pregunta, Betances, porque mucha gente se lo pregunta y hay que darle una respuesta contundente, sí o no. ¿Renunció Ramfis a su ciudadanía norteamericana o no? Vuelvo a repetir, Ramfi no tiene que renunciar a nada de eso. Ramfi, vamos a demostrar ante los tribunales y ya tenemos el proceso. Vamos a demostrar ante los tribunales que Ramfi no tiene ningún tipo de inconveniente, que Ramfi cumple con el elemento de la ley. Y en su momento determinado, ese proceso se hará y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Nosotros pasamos por ese proceso hace casi 4 años y la respuesta fue que Ramfi decidió no correr porque él no cumplía con las condiciones. Entonces nos están cogiendo de bobos de nuevo. No es así. Recuérdate que hubo un problema en los tribunales nacionales con relación al coronavirus. Eso afectó. Pero en esta oportunidad nosotros tenemos la garantía de que Ramfi va a ser el candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática. Dígame. Hay una situación
República Dominicana tiene todavía, la migración haitiana es una cuestión despiadada. Usted lo sabe de antemano. La delincuencia cada día creciendo. Y la pobreza, aunque se dicen los números que se va reduciendo, pero no parece ser, porque el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha reducido como consecuencia de los elevados precios. ¿Qué plantean ustedes sobre esta situación, este malestar en los apagones de regreso, los apagones, el regreso del desorden, por ejemplo, que se ha instaurado en muchas instituciones? La falta de libreta en muchas ocasiones del pasaporte, no hay en la frontera la regulación, no hay la defensa, se ha parado todo. ¿Cuál es la posición de Ramfi frente a eso? ¿Qué van a hacer ustedes llegar? Pues vamos a poner que le permitan ser candidato presidencial a ustedes y que sea legal lo que ustedes plantean. ¿Qué tienen ustedes para que el pueblo salga de lo que mucha gente dice en atolladero? Mira, hay varios elementos que afectan a la población. El asunto de la delincuencia, el asunto de la inseguridad, la inmigración haitiana también y otros males más. Con relación a la migración haitiana, el candidato presidencial ha propuesto una idea brillante, que es hacer un muro. Nosotros tenemos que obligatoriamente proteger nuestra frontera, no solamente para la inmigración haitiana ilegal, sino también la frontera es sinónimo del narcotráfico y un conjunto de delincuencia que se produce por ahí. Y realmente hay que hacer un muro, no hay que hacer una valla, hay que hacer un muro. Y nosotros apegarnos a lo que son nuestras leyes migratorias, porque nosotros somos un Estado libre e independiente y no podemos soportar presiones de los organismos internacionales que nos vengan a imponer cosas. O sea, yo no puedo ir a tu casa y mandar y decirte aquí, tú tienes que poner esa tasa aquí, tú tienes que hacer esto. No, tú me puedes coger la opinión, pero yo no te puedo imponer. Entonces hemos visto cómo los gobiernos que hemos tenido han sido flexibles y han sido complacientes a lo que es el elemento de los organismos internacionales que presionan a la República Dominicana para nosotros tener una carga de unos vecinos que parte del presupuesto nacional nosotros teníamos que invertirlo en ello. Entonces, a esto hay que darle carácter de responsabilidad. Y Ramfi, con relación a esto, está claro. Señor Betances, es inevitable hablar de Ramfi Domínguez, porque él es Trujillo. Me gustaría saber cómo ustedes van a enfrentar a las personas como Julieta, que es de Ojo de Agua Salcedo, un campo que se opuso muy fuerte a Trujillo. Y, por ejemplo, mi padre, Juan Peña, fue torturado en la 40, su abdomen totalmente quemado. Mi hermano Fanfi Peña Pichardo también fue perseguido y por astucia de él, de mi madre, de mis hermanas mayores, pues lo tengo vivo por suerte. Tenemos en Santiago a la familia Peroso, que 33 de esa familia fueron eliminados cuando Trujillo. Te voy a citarte el caso del jovencito de 15 años que fue apuñaleado, llevado a la clínica. Los médicos no querían atenderlo porque era un Peroso. Hay cuando uno decidió hacerlo, ya era muerto, ya era cadáver. Tenemos el caso de los panfleteros también, para seguir en Santiago. A esas personas como Julieta Peña Pichardo, de Ojo de Agua, que no vivió la época de Trujillo y es antitrujillista. ¿Cómo usted va a hacer? ¿Qué ustedes piensan hacer para nosotros poder digerir a Ramfi Domingo Trujillo como un posible presidente del país? Claro que no en estas elecciones. Ya, lo primero es que el partido, ni tampoco Ramfi Domínguez Trujillo, apoya a los exabruptos de la dictadura. Lo que hay que explicarle al pueblo dominicano que es una dictadura. En toda dictadura hay elementos de represión. En la dictadura no existe la democracia, hay un solo poder. Y si usted está en contra de la dictadura, lamentablemente la dictadura lo va a afectar. Eso ha pasado no solamente en República Dominicana con Trujillo, pasó en Venezuela también, pasó en Cuba recientemente y en todo esos tipos, perfectamente, todo esos tipos de régimen. Ahora, nosotros no apoyamos el elemento de los exabruptos de la dictadura, pero yo entiendo, de manera particular y entendemos, que Trujillo fue un hombre de luz y de sombra, simplemente. Ahora, se ha hablado más de la sombra que de la luz, porque tenemos que ser equilibrados.
De esa misma manera hay que decir de que Trujillo, durante su régimen de 30 años, manejó la economía, saneó la economía, nosotros pagamos una deuda externa, se le dieron libertad a las mujeres y se hicieron un conjunto de cosas importantes. Ahora, quienes asumen la responsabilidad de manejar el poder después de la muerte de Trujillo, solamente te hablan de una parte de la historia, no te hablan de la luz. Entonces, nosotros tenemos que ser ecuánime, tenemos que ser equilibrados. Nosotros como partido político jamás vamos a apoyar los exabruptos de la dictadura, porque recuérdate que nosotros hemos pasado un proceso del 1961 hasta esta parte, hemos pasado un proceso de libertades, y en la República Dominicana no hay un espacio, no hay una pulgada para nosotros volver a retroceder de manera negativa. Ahora, ¿qué es lo que quiere el pueblo dominicano? El pueblo dominicano está exigiendo a los partidos políticos que han emulado el elemento de la dictadura, lo han puesto sobre la democracia. El pueblo común lo que está emulando es ley y orden, porque nosotros tenemos que poner ley y orden a todos los niveles de la vida nacional. No es posible que nosotros en 64 años de democracia no tengamos una condena de 30 años hacia un político que haya desfalcado el Estado. Cariño, tú dices que hemos tenido... No, un segundito. Yo hablo ahora mismo. La coyuntura le favorece a Ramfi ahora mismo, cuando ya hay definido prácticamente una oposición con un líder, Leonel Fernández, a ver que es un partido grande y el posible candidato será del gobierno o del partido gobernante Luis Abinader. Ya está todo definido. ¿Qué tendría, qué haría Ramfi para revertir esa situación cuando ya hay un posicionamiento y la gente está por esos lugares? Esa es una. Y la otra es realmente qué pasó con uno de sus aliados, quizás militantes, que hoy está atacando a Ramfi, diciendo que Ramfi no es lo que dice ser, en el caso del general Percival. Todos esos ataques son comunes, porque después del reconocimiento del partido nosotros sabíamos que los ataques se iban a incrementar, porque el objetivo de nuestros adversarios es desinflarnos ante la mentalidad de un mercado electoral que ha dicho Ramfi es mi candidato. Hay una encuesta del Listín Diario que puso a temblar a nuestros opositores cuando el Listín Diario lo somete al escrutinio electoral y el 85% lo acepta. Entonces, ese tipo de encuesta te pone a temblar. Hay un 85% de intención de voto a favor de la República Dominicana. A favor de esa encuesta. Esto significa que está por encima de Luis Abinader y Leonel Fernández. Bueno, esa es la realidad. Esa es la encuesta que hace el Listín Diario, no la hacemos nosotros. Esa es la encuesta que hace el Listín Diario. Entonces, todo esto te demuestra de que nosotros dentro del mercado electoral somos una realidad. Los otros adversarios no lo quieren aceptar, pero somos una realidad y vamos a demostrarlo el próximo 16 de mayo cuando democráticamente participemos en lo que es la celebración del pueblo dominicano, que son las elecciones presidenciales. Joven, tú citas recientemente que entre las luces del abuelo de Ramfis está el pago de la deuda externa, pero usted está tomando en cuenta que él pagó la deuda externa, pero endeudó a República Dominicana porque él cogió bonos soberanos para pagar esa deuda. Entonces, pagó fuera, pero dejó deuda en República Dominicana. Bueno, porque fue como las aduanas. Él resolvió para ustedes la deuda de las aduanas, pero él fue para él tener control de él. O sea que todo lo que estamos hablando fue para beneficiarse él por sí solo. Tú sabes que nosotros como sociedad debemos hacer algo. Nosotros no podemos vivir el presente soportado en el pasado. A Trujillo hay que enterrarlo y dejarlo en el pasado y hacer un extracto de las cosas positivas que él hizo dentro del régimen y extrapolarlo ahora. Es que, pero que las luces de él están opacadas por sus obras, porque tú crees que yo voy a olvidar que a mi madre lo que yo más quiero en esta vida, por encima de mis hijos, de mi hijo y de mis hijas. A ella por ser opositora en las 40 le dieron una galleta. Eso lo respetamos, óigame, eso lo respetamos y nosotros. Pero que como mi madre hay muchas. Nosotros somos cuidadosos. Mira, dentro del mercado electoral, nosotros tenemos nuestra tasa, el candidato tiene su tasa de rechazo, porque es normal, hay que decirlo. Pero las tasas de aceptación son mayores que las de rechazo, sencillamente. Debe de darle vergüenza al sistema democrático
y a los partidos políticos que no han sido capaces de satisfacer las necesidades. Y hoy el pueblo dominicano, buscando escapatoria dentro del mismo sistema democrático, por coyunturas históricas, aparece un Trujillo, un Ramfi Domínguez Trujillo, en el escenario, y la gente lo ha señalado. Pero vuelvo a repetir, nosotros jamás vamos a sustentar un partido sobre el pasado. Nosotros somos eminentemente democráticos. Todos y cada uno de los dirigentes que componen este partido, incluyendo a su líder, es un hombre eminentemente democrático, y jamás vamos a emular el presente, el pasado para traerlo al presente. Vamos a hablar realmente de los problemas que tenemos como sociedad, enterrar la figura de Trujillo, y vamos todos a hacer de la democracia una verdadera democracia, porque te diré una cosa: los partidos políticos de República Dominicana han fracasado. Los partidos políticos han fracasado. Y si ese fracaso, ¿en qué se refleja? Se refleja hoy en el ascenso de Ramfi, porque la gente está buscando un escape dentro del sistema democrático para que se le tome en cuenta a la parte más importante del Estado. El Estado se divide en tres: territorio, población y soberanía. Y los partidos políticos, después de la muerte de Trujillo, lo que menos ha tomado en cuenta es a la población. Entonces, este es el resultado. Vamos a competir dentro del sistema democrático, dentro de lo que nos exige la ley. Vamos a respetar la ley. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Betances, ya para concluir la entrevista del día de hoy y dejar la puerta abierta para que vuelvan otra vez a poner sus puntos de vista. Pero queremos saber cuándo viene el candidato o el señor Ramfi Trujillo a la ciudad de Nueva York. Sí, tenemos un viaje programado con él para el mes de julio. Va a participar en lo que va a ser el desfile dominicano, la parada de aquí del Bronx. Viene del 20 al 22, estará aquí con nosotros, y le prometo que cuando venga vamos a incluirlo en la agenda para que él venga a este programa. Interesante, no pudo venir la otra vez que vino porque tuvo unos inconvenientes, pero sí, esta vez ya vamos a ponerlo en agenda desde ya, para que él venga y se someta al bombardeo de todos ustedes. Eso es interesante. ¿Hay unión? ¿Ustedes se van a unir a algún partido? ¿Hay alguna alianza ya antes de irnos? Entiendo que no. Con las proyecciones que nosotros llevamos, a nivel del mercado electoral, creo que no vamos a tener necesidad de tener la alianza, pero eso ya lo va a determinar la coyuntura histórica, porque no es que en política 2 por 2 en matemáticas son 4, pero en política 2 por 2 puede ser 1. Simplemente. Señores, Junior, muchísimas gracias por tu participación en Levántate New York en el día de hoy, y la invitación permanece abierta. No, gracias a ustedes por permitirme a mí, como vocero del Partido Esperanza Democrática, llevarle las informaciones a este gran público que lo sigue, y les felicito por la buena plataforma que tienen a nivel de comunicación. Muchísimas gracias, Junior, y con esta nos vamos ahora a una brevísima pausa. Regresamos en breve con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomare Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar, y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está en 3 productos: el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los 3 o pedir o solicitar en nuestras plataformas, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com o llámenos al 848
848-244-3522. 848-244-3522. A precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Señores, continuamos aquí en su espacio. Levántate, Nueva York. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, este es el momento para que usted se suscriba. Acerque la cámara de su celular ahí a la pantalla donde está el código QR. Este código lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita para que le avise cuando comenzamos el programa de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Y además del programa Levántate New York, usted puede encontrar ahí en el canal otro tipo de contenido tan interesante como este. Así es que ya lo sabe, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Señores, el chat de Levántate New York. Exacto, el chat de Levántate New York siempre encendido. Dice Veridania Recio, buenos días. Mis amados, me encuentro de viaje hace varios días, los quiero y extraño. Un abrazo. Club de Alta Costura dice, en un país donde 20 familias más ricas se hicieron ricos con Trujillo y un país donde el 90% de los comunicadores practican la doble moral. Club de Alta Costura dice, Oscar, pero sin tener las dos ciudadanías les sirven a intereses a otras naciones donde los ricos tienen dinero en paraísos fiscales. ¿Le sirven al país? Él se pregunta. Y Club de Alta Costura dice, entonces los demás apellidos que han establecido dictaduras y regímenes fuertes en la historia de la República Dominicana, ¿los van a condenar? Esa es su pregunta. Dice Veridania, por favor, nunca votaría por un Trujillo. Ramfis, no pierda tu tiempo, no creemos en ti. Dice Veridania, esa herramienta de la que tú estás hablando, entonces, aporta al gobierno actual, por favor. Bueno, señores, cada quien con sus opiniones y nosotros respetando la opinión de cada quien a expresar lo que entiende que es su verdad. Mira, ustedes pasaron por alto la denuncia que yo traje aquí ahorita de los 600 dirigentes del PRD y militantes que se rebelan en Estados Unidos, Iberoamérica y Europa y exigen convención interna para escoger candidatos. O sea, estamos hablando unos 600 dirigentes y miembros del Partido Revolucionario Moderno en las organizaciones, en las circunscripciones 1, 2 y 3 de los Estados Unidos, Iberoamérica y Europa, se rebelaron hoy en contra del intento de la cúpula partidaria de hacer abortar las convenciones internas en las que deberán escogerse de manera libérrima los candidatos a puestos electivos del exterior que representarán a esa entidad política en el torneo del 2024, el torneo electoral. Esto es muy delicado lo que están planteando ellos. O sea, rebelarse a un partido que está en el poder, porque si usted me dijera de un partido que está en la oposición, siempre el poder unifica, ¿tú me entiendes? Por las mismas mieles que tiene, que da. Porque si tú, por ejemplo, te opones a una posición, fue el caso, por ejemplo, en el problema ese de la escogencia de la directiva o de la dirección de aquí del PRM aquí, cuando Rodríguez, no me recuerdo el nombre de Tontón, Alejandro Rodríguez y Fuerte se disputaban la presidencia. Ustedes saben cómo se resolvió eso. Se dice que ahí hubo la intervención del poder, del gobierno, y el poder cuando interviene, o interviene de manera abrupta, o interviene de manera a papeletazo limpio,
En el caso de ahora es posible que ellos tengan para frenar el ímpetu de esta gente que está decidida a oponerse a la cúpula partidaria y hasta si es preciso, allí tenemos la gente de Guido, si es preciso irse y dividir el partido, y en un momento electoral al PRM no le conviene esto. Yo creo que tiene que buscar la manera más expedita en lo que tiene que ver aquí en los Estados Unidos y en la parte del exterior. Usted sabe muy bien que no es lo mismo República Dominicana que aquí, porque allá el problema se puede resolver con más facilidad utilizando los recursos. Es decir, el método que vamos a utilizar es de las encuestas, por ejemplo, o de otro método cual que sea, y no de la convención, para evitar que se agriete, porque a veces las convenciones hay que admitir que cuando hay varios grupos, entonces la cuestión se torna un poco difícil, porque el que no gana dice que fue porque le hicieron trampa, o porque hubo fraude, o porque bajaron línea, bajaron papelito. Entonces eso debe analizarse a profundidad en el Partido Revolucionario Moderno. Quizás le convenga a Salcedo las encuestas, quizás le convenga a Duvergé la convención. Entonces, que a cada lugar, yo le propongo al PRM, a cada lugar, dependiendo de cómo se mueve, de lo que quieren los organismos de ahí, se le aplique el método correcto, el método que esté de acuerdo, que ellos, los dirigentes y la base, entiendan que debe darse. Es decir, que como lo dice la Constitución interna, los estatutos internos, que sea un método que responda a las necesidades de su dirigencia y de su militancia. En el caso de aquí, yo supongo que debe ser la convención, porque es lo que han estado siguiendo. No es lo mismo aquí, los dirigentes de aquí no están tan mal como los de allá, como la base de allá, que fácilmente se vende y acepta el método de las encuestas. En el caso de aquí hay muchos que no están en condiciones de aceptar eso, porque no tienen necesidad, aún qué sé yo, los releguen, tienen sus problemas resueltos, muchos de estos. Entonces estarían dispuestos a hacer que colapse y que aborte el posible triunfo del PRM en el caso que no se hagan las cosas correctamente. De manera que yo exhorto al PRM a que se siente con los dirigentes de aquí que están haciendo esa denuncia, los más de 600, y que busque un bajadero para evitar, ahora que se aprestan a escoger su posible candidato a la presidencia, que va a ser seguro Abinader, y que hay una oposición que amenaza porque se quiere aliar, se quiere unificar para cerrar la puerta al continuismo. Entonces que tengan que hacer eso, porque si van divididos, usted sabe lo que pasa con definitivamente es difícil ver que un partido dentro del gobierno, en el gobierno, ver cómo afloran todas estas diferencias a lo interno del partido. Sí las hay en los partidos, aún en el gobierno existe algún tipo de diferencia a lo interno del partido. Ahora, que ellos mismos se encarguen de sacar a la luz esos problemas, que es a sabiendas de que va a afectar directamente los resultados de su partido en las elecciones del 24, que estamos a unos meses solamente de esas elecciones. Eso es lo que me encuentro tan extraño, y que no creo que haya precedentes. Si existe uno o dos precedentes, no existen más. O sea que es una situación difícil, extraña, que pase en un partido, en el gobierno, ya con 3 años y más ejerciendo el gobierno en la República Dominicana. Mira, las divisiones internas en los partidos políticos en la República Dominicana siempre han sido, estaban todos sobre el tapete, y ahí está la división del PLD. El problema con el PRM es que no tiene un líder que pueda imponer una posición, aunque sea desfavorable. En el caso particularmente del PLD, y en el caso particularmente de la Fuerza del Pueblo, lo que diga Leonel Fernández o lo que diga Danilo Medina se impone, y nadie se atreve a hacer oposición. En el caso particularmente del PRM existen 2 factores básicos. Primero, no hay un líder que esté por encima de las aspiraciones personales. Segundo, en el exterior se puede manifestar más, porque por lo que decía Guido,
Señores, es que aquí hay muy pocos empleados que vayan a perder su trabajo. Pero el problema de la división interna del PRM comienza en República Dominicana con Guido y Alburquerque, que siguen expresando en manera más general la disatisfacción internamente que hay en la gente del PRM-PRD. ¿En qué sentido? En que nosotros no estamos en el poder. Nosotros no hemos llegado al poder. Y eso es algo muy interesante, es algo que nosotros tenemos que ser muy críticos. Tú estabas hablando recientemente del problema de la, y cuando estuvo aquí Ismael Reyes, se estuvo hablando de la deuda y del déficit. O sea, el gobierno está gastando más que lo que recibe. Y el gobierno ha cogido en estos 3 años, de acuerdo a lo que estuvo diciendo Ismael aquí, 27,000 millones de dólares en 3 años. O sea, él cogió en 3 años más que toda la plata que cogió el PLD en 20 años. ¿Cuánto? Bueno, de acuerdo a lo que dijo Ismael Reyes, 27,000 millones en 3 años cogió el PRM y el PLD cogió 22,000 millones en 20 años. Entonces, es una situación insostenible económicamente. Es imposible. O sea, el país no puede seguir así. Y una de las áreas donde hay que cortar mucho es en la empleomanía del Estado. Entonces, ¿cómo tú vas a llegar al Estado si el primero que te va a hacer a ti tu mayor oposición y te va a lograr y obligar a tu fracaso es tu propio partido porque tú no lo nombraste a todos ellos? Entonces, es una situación en la que si yo complazco al partido, pierdo porque pierdo la economía. Exacto. Pero si no complazco al partido, pierdo porque pierdo políticamente. Porque mi base real para llegar a sustentar el poder es el partido político. El partido, entonces tú se hace la pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces, por otra parte, tú no puedes incrementar los impuestos porque la oligarquía dominicana no paga impuestos. No paga. Entonces tú tienes un país por un lado está el problema político en el hecho de que la política de la República se hace para que nosotros lleguemos al poder y yo hacerme rico. Y todo el mundo quiere algo. Desde el que pone el papel de la calle, desde el que hace un mandado, del que es amigo de un dirigente político, él quiere algo. Todo el mundo anda buscando. Y estamos hablando de 2 millones de gente, que son los mismos del PRM. Exacto, y eso es lo que hay. Luego viene el problema de que eso causa una empleomanía que se chupa el presupuesto nacional. Entonces, lo que obliga al gobierno a tener déficit para hacer sus otras cosas que lo cubre con deudas. Entonces, la única forma de hacer eso, de tu cosa, es o tú incrementas los impuestos o tú reduces el gasto o ambas cosas. Entonces, incrementar los impuestos, incrementar el ingreso, ¿qué significa incrementar los impuestos? Pero entonces tú no puedes incrementar los impuestos en forma generalizada como se ha hecho hasta ahora porque eso crea inflación y por ende incrementa la pobreza. Entonces la única forma de incrementar los ingresos es a través del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la ganancia. ¿Y quiénes son los que tienen la ganancia en la República Dominicana? Los ricos. Y los ricos dicen que no, yo no te voy a apoyar económicamente en tu aspiración si tú me incrementas los impuestos. Pero dice el Club de Alta Costura, te va a gustar, te va a gustar. Felicito a Francis, que se está alineando con la objetividad y la realidad. No, o por lo menos le sacamos una sonrisa a Francis en el día de hoy. Yo siempre me río, yo soy así, el temperamento mío es... la gente cree muchas veces que yo soy guardia, ¿no? Porque a mí me han dado la atención incluso algunos militares a veces, ¿no? Porque la cara... no sé, no estoy impuesto. No, es que tú eres muy cortés hasta que se enciende. Sí, no, siempre he sido así. Ahora, pero déjame decirle a Oscar, déjame preguntar para que usted hable. Me interesa su opinión. El asunto es, Oscar, yo no sé qué usted piensa. ¿A quién usted le atribuye ese documento de más de 600 dirigentes? Porque yo veo que lo que hacen esa denuncia ya es tan claro que se van a ese partido porque la convención no va a ir. La convención no va a ir. ¿A quién usted le atribuye eso? Mira, ¿qué sector? Yo te voy a decir lo siguiente. Aquí no estamos entre una cosa que dice, mira, si habla como pato, si camina como pato, y gato como pato, es pato. Es pato. O sea, y no me refiero a pato en el sentido, como nosotros decimos la palabra. A propósito de ayer. Exacto. Entonces, nosotros tuvimos aquí a 2 dirigentes del PRM que hablaban como Guido, conversaban como Guido y decían como Guido, pero no somos Guido, no somos de Guido. Entonces, Guido
dijo desde el principio que él no iba a aceptar una convención donde los empleados del gobierno iban a seleccionar a los cosas. Eso lo dijo Guido. Luego, él no creía en el cosa de los delegados porque el cosa de delegados es la comisión de delegados, porque la comisión de delegados es la comisión de empleados, lo que él dice. Entonces, Guido siempre ha dicho que la única forma real y democrática de elegir los miembros, los aspirantes dentro del PRM es voto secreto, personal, como lo establece la Constitución de la República Dominicana y el voto directo. Entonces, toda la posición de esta gente, independientemente de que nadie quiere, Guido no quiere que sea él que lo acuse de haber dividido el PRM, pero el PRM se dividió desde el instante en que Luis Abinader se sentó ahí y seleccionó su gabinete. Ustedes recuerdan que todas las acusaciones que se han hecho a Ramón Alburquerque fue de que porque supuestamente no me dieron este puesto. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran problema interno del PRM? Es que la concepción de democracia, de lo que es el Estado y todo eso, de su alta dirigencia, es neoliberal. Mientras que la concepción de sus bases y su dirigencia media es socialdemócrata, que era la concepción de Peña Gómez. No, pero y con todo eso que tú planteas, mucha diferencia. Ella quiere hablar. Sí, sí. Con todo y eso que tú planteas, es verdad que la concepción es neoliberal. Cuando tú haces una comparación incluso con el PLD, que asumió postura neoliberal en su momento, tú te das cuenta que las posiciones del PLD, aún con el grado de putrefacción y corrupción que establecieron los últimos gobiernos de Danilo Medina y quizás también de Leonel Fernández, el PLD luce ser más avanzado y como que da más conquista que el propio gobierno, o sea, ambos son de origen neoliberal, pero entonces parece ser que dentro del neoliberalismo hay corrientes que son más avanzadas que otras. O sea, yo no sé si tú me estás entendiendo por dónde yo ando. Lo que quiero decir, porque por ejemplo, cuando tú haces una comparación sobre los aportes en materia económica, en materia de desarrollo económico, pero en materia también de construcción, de producción, de incentivo a la agropecuaria, hay una diferencia abismal. O sea, por ejemplo, el PLD, quiera o no, y no estoy haciendo una reparación moral ni política al PLD, porque lo menos que haría sería eso. No comparto el criterio de los PLDistas y no soy PLDista, pero tú tienes que hablar las cosas como son. El Partido de la Liberación Dominicana hizo grandes y profundas transformaciones, aunque no resolvió ningún problema de carácter nacional, pero la verdad es que modificó el comportamiento de los dominicanos en muchos sentidos. El dominicano, República Dominicana era un conuco que falta de carretera, falta de... Todavía hoy hacen falta, pero falta no había un transporte remozado, o no lo hay todavía, pero se ha avanzado. Entonces yo veo que en el caso, por ejemplo, en la producción, Danilo Medina en los últimos años, o desde que empezó, hizo grandes aportes de inversión, aunque yo estaba de acuerdo con esa política de ir al campo, porque entendía que era un engaño. Pero la verdad hay que decirla que nunca faltó la producción. Y eso, ni hubo un elevado crecimiento de los productos en términos de precio. O sea, entonces uno a veces dice, coño, pero escúcheme, coño, ¿no? Pero ven acá, ¿y qué está pasando con el PRM? Luis Abinader es una, yo no voy a decir aberración, es una excepción en el historial histórico de la República Dominicana. Él es menos económicamente progresista que Trujillo y que Balaguer. Que Trujillo y que Balaguer. O sea, el nivel de conciencia social, o sea, la obligación del Estado como responsable principal de la solución de los problemas nacionales es algo que siempre, independientemente de cómo lo hayan hecho, tanto Trujillo como Balaguer, como todos los presidentes de la República Dominicana, han tenido la conciencia de que eso es un problema del Estado, que eso no es problema del sector privado, que
que la política de educación de la República Dominicana es una obligación del Estado. La intervención del Estado en la solución de los problemas sociales y en el control de la economía es una responsabilidad del Estado. El primer presidente que llega en la República Dominicana al poder, con una conciencia, con una teoría social, en términos de desarrollo económico, tan extremista en términos de defensa del capital, es Luis Abinader. Luis Abinader considera que el que crea la riqueza en República Dominicana es el capital y no el trabajo. Trujillo tenía conciencia de que era el trabajo. ¿No por eso la oligarquía se ha beneficiado más? No, la oligarquía es la única que se ha beneficiado. No que entonces, en ese aspecto, Luis Abinader es un extremo. Tú hablas del PLD. Cojamos por el momento prácticamente la política, la cosa del PLD. Existen realidades sociales, existen realidades y existen deseos. La base política y de estudio de la sociedad del PLD, ¿cuál es? Es el bochismo. Y el bochismo, ¿cuál era la concesión de Juan Bosch? Nosotros somos marxistas, no leninistas. El concepto de la liberación nacional, pues sea el Partido de la Liberación Nacional, el concepto de la liberación nacional, que es un movimiento cuasi socialista en latinoamericano. Toda esa es la base ideológica del PLD y creo que en cierta forma es la fuerza del pueblo. Ahora, cuando ellos llegan al poder hay una realidad de que la Unión Soviética ya no existe, de que predomina a nivel mundial la imposición por parte de los Estados Unidos, que es lo que se llama el acuerdo de Washington, que tiene que imponerse cierto tipo de ordenamiento económico internamente. Y eso no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Ese proceso fracasa. Y hoy en los Estados Unidos nosotros vemos la intervención del Estado a través de políticas públicas y en el resto del mundo. Pero en República Dominicana tenemos un presidente que se niega a aceptar la realidad política, la realidad social, el fracaso. Pero ¿por qué entonces aparece en primer lugar en las encuestas con un porcentaje muy amplio por encima de los demás partidos en la famosa encuestadora Galo? Francis. Y posiblemente, aunque viene bajando, ellos alegan que se podría ir la primera vuelta, aún con ese escenario que quería hablar hace rato. Okay. Pregunta, ¿cuántas personas en República Dominicana están haciendo el análisis que estamos nosotros aquí? Muy poco, o nadie. Ya. Julieta tiene la palabra. ¿Sabes que yo tengo razón? Cuando estaba saludando a los inteligentes televidentes en decir que aprendemos de esa enciclopedia. Yo muchas veces prefiero escucharlo a ustedes que hablar. Entonces, ya no ustedes todo lo han dicho, por supuesto que no. Ya todo ustedes lo dijeron, entonces yo para solo un poquitito, y ya que tengo la palabra, decíamos cuando los del PLD eran los presidentes, que nuestros nietos nacían con una deuda debajo del brazo. Entonces ahora van a ser los kiornos que van a nacer con deuda, porque cada día el país se endeuda más y más. Y es como dicen los ambientalistas: no toquen la tierra, déjenla parir, dejen el oro donde se encuentra, porque no están sacando beneficio. Hipólito Mejía hizo un contrato donde daba un 50%, Leonel nada más nos estaba dando un 3%, o sea que nuestras riquezas no están sirviendo para costear gastos en nuestra patria, sino que siguen los préstamos y préstamos. Ok, pero como ustedes también hablaron de esos temas, yo quiero decirle que llegó hasta mí un video que me dio muchísima pena y no pude terminarlo. Es de un chivo que lo prendieron vivo, comenzando por el rabo, y fue como una práctica budista del vodú.
de este vudú haitiano, y eso se llevó a cabo en República Dominicana. Entonces por eso es que cada día más las personas, esa migración irregular, esa migración que no favorece al país, la rechazan. También ya yo había visto uno donde a un toro con sus dientes, este ciudadano haitiano le saca la lengua y vivo le corta los testículos. Estas son prácticas de vudú. Tenemos el caso de una madre que también haitiana que quería sacrificar a su niño porque la Virgen de Altagracia le había dado un favor que ella le había pedido, y quería golpear la cabeza de la niña con la pared de la basílica. Sí. ¿Ella era haitiana? Sí. Y quería dar un agradecimiento a la Virgen de Altagracia, sí, que es la patrona de los dominicanos. Sí, porque date cuenta que ellos dicen sí, eso. O sea que ella se dominicanizó aceptando, asume la cultura, la religiosidad dominicana. Pero date cuenta que hay muchos haitianos que llegan a República Dominicana viviendo en Haití para estar en la misa y luego regresan a Haití, y que entonces culturalmente hay una dominicanización de Haití. No, no es una dominicanización, es que ellos dicen que la isla es una sola y que la Virgen es de ambos países. Entonces hay muchos haitianos, sí, que son católicos. Son católicos, no 100% como es el dominicano, porque ellos, por ejemplo, van a su misa de la Virgen de la Altagracia y luego se introducen su cuerpo en una especie de fango y tienen una transformación, como uno trance. O sea, pero sí, incluso en creol se ha dado misa allí y se ha pasado los pasos a seguir en este dialecto creol. Señores, pero definitivamente no podemos irnos hoy de Levántate New York sin comentar las elecciones de Guatemala que fueron ayer. 22 partidos, 22 candidatos fueron al escrutinio en Guatemala. Ya anoche, con el 90% de los votos escrutados, dice el Tribunal Electoral que habrá segunda vuelta. Sandra, que la primera dama, fue la primera dama de Guatemala, Sandra Torres y Bernardo Arvelo, son los dos candidatos que tienen la mayoría, un 15% y un 12%. Sandra tiene un 15.34% y el señor Torres tiene un 12.5%. Arba. Esa no fue la señora que participó en la creación del Tribunal Internacional en Guatemala para los casos de corrupción. Ella fue la esposa de Alba. De Alba. Y es una cosa interesante porque de Álvaro Colón. Yo siempre, y por eso es que yo estoy en contra de todos aquellos que dicen que este gobierno está luchando en contra de la corrupción. Es falso. Hay un ejemplo, el de Guatemala. Y ese señor está, porque cuando se fue a luchar en contra de la corrupción, ¿qué hizo Guatemala? Formó un tribunal internacional, pusieron al famoso juez colombiano, ¿cómo es que se llama? Que uno lo cosa. Garzón. No, Garzón es el español. Es el español. Baltasar Garzón. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho todo el mundo? Yo creo un tribunal independiente, con su propio presupuesto, bajo supervisión internacional, para que ahí no haya yo a Menganito a Perencejito. Entonces, ¿por qué nosotros no hicimos eso? Mira, yo tengo un concepto en relación a eso de la corrupción. La lucha anticorrupción no da votos, eso es falso. Óyeme, no es verdad que la República Dominicana, quien sacó el poder fue la lucha anticorrupción. Jugó un papel importante. Eso es otra cosa, juega un papel importante, pero no es lo que saca a los partidos del poder. Está determinado. Si fuese así, ¿cuánta gente acusa a Félix Bautista de haber cometido presuntos actos de corrupción? ¿Y qué ha pasado con Félix Bautista? Cada vez más es el más votado. El Chinito de Bonao también por igual, y así sucesivamente. Yo pienso que lo que hace que los presidentes cuando se reeligen no ganen, o con un partido X se quiere reelegir en el poder,
es el hecho que no haya podido garantizarle a la ciudadanía la solución de los grandes problemas, el problema de comida en los países como el nuestro, el problema del empleo en los países como el nuestro. ¿Cómo tú separas? ¿Tú me entiendes? Ahora, la lucha por corrupción, por eso yo creo que ha sido un fiasco, porque Abinader, quizás con habilidad o no, se ha alejado un poco de esto, porque ellos no están enfocándose tanto en esto, y ahora están imbuidos, han dejado de lado incluso también en mucho de esto, en ir creando las condiciones de otra manera. Ustedes hablaban de la inauguración, ustedes hablaban de las pequeñas obras, pero el problema de Abinader es el problema de la comida, el problema del empleo. Pero la verdad es que si ellos pudieran buscar la manera, un bajadero para que las condiciones de vida mejoren un poco, que yo creo que es difícil de cara a las elecciones, ya tan rápido, cambiaría el panorama. Pero la pregunta es, pero la corrupción no... El problema con la corrupción es que la gente, los que están en el poder no quieren explicar lo que es la corrupción. Porque la siguiente es, ¿cómo tú separas la corrupción del nivel de pobreza? O sea, ¿cómo tú separas la corrupción del nivel de pobreza? No se puede separar. No se puede separar. Y el problema es el siguiente, que en la República Dominicana los gobiernos y las élites no quieren hablar sobre corrupción. Ellos quieren mantener la corrupción como que un problema personal. Menganito es malo, por eso él roba. Ahora, las condiciones de la existencia del Estado Dominicano han sido creadas para que tú robes. Claro. O sea, es que están pero tú sabes cómo decimos nosotros los dominicanos, estamos allá. Balaguer robaba, o sea, el gobierno de Balaguer se robaba, pero daba. El dominicano le encanta eso. Y tú sabes cómo dicen... O sea, que el problema no es que robe, sino que no dejan caer la borona. Es tanto así, es tanto así, claro, usted lo sabe que es tanto así, que cuando una gente trabaja en una institución del Estado recaudadora, que hay vida, como dice la gente ahí en Dominicana, que se puede conseguir dinero por otra vía, y sale desbaratado sin uno, la gente, hasta tus propios familiares te cuestionan y dicen, míralo cómo anda ese tipo, y tuvo en tal sitio en impuestos internos de aduana, porque hay una forma, una o sea, que yo, sí. ¿verdad? Hay una concepción de que cuando tuvo un puesto como inspector de aduana, colector de aduana, que salir bien. Que yo quede casino, tú tienes que salir bien empoderado, bien. Y si tú no sales bien, tú eres un pendejo. Ese es el gran problema. Sí. Entonces, por eso, desde el punto de vista, el problema de la corrupción, a veces en los barrios, se produce una dinámica como consecuencia de esto económica. Por ejemplo, el microtráfico en los barrios. El microtráfico que muchas veces es alentado por las propias instituciones, digamos, la policía que busca su chelito. El semanal. Van y buscan su semanal. Y la gente del barrio recurren a esa gente del microtráfico para que le garantice una serie de cosas. Pero un momento, señores, vamos. Donde quiera que tú vas a ver, el Estado Dominicano se ha organizado para que todo sea ilegal. Señores, más del 50% de los empleados de la República Dominicana trabajan en empresas, ¿cómo que le dicen? Irregulares. O sea, informal. Empresas informales. Más del 50% de la población. ¿Cuál política ha tomado ningún gobierno de la República Dominicana para reducir eso? No, eso es verdad. Ninguno. Al contrario. Luego tú vienes y el problema del impuesto. En República Dominicana paga impuestos el bruto, porque en República Dominicana el que va a cosas, el inspector dijo, ¿con qué tú resuelves? Balaguer lo dijo, señores, a los empleados públicos no hay que subir el sueldo porque macutean. Pero hasta en el tránsito, tú cometes una infracción de tránsito y tú lo resuelves con un par de pesos. Entonces, en la República, dice la costumbre crea ley. En la República Dominicana, desde el Estado, ha habido una política que el macuteo es la única forma real de salir de tu problema. Y si tú entras, entonces la pregunta lo siguiente es, ¿por qué tú no te has hecho? Porque tú no sabías macutear. Es así. Es así. O sea, ustedes te pusieron a dirigir un hospital. El hospital redució los niveles de mortalidad en el hospital, pero tú no saliste millonario, usted es un bruto. Es un bruto. Hay funciones que te la dan específicamente para eso, que tú busques cuarto, y cuando tú no funcionas buscando tu cuarto y no le das que está más arriba, te va de ahí. Tu amigo Trujillo, cuando De la Maza comenzó a protestar por la muerte del hermano, ¿qué le dijo Trujillo? Deja esa vaina y cógete una cosa, por favor, no. Cógete una contrata.
Eso fue lo que Trujillo le dijo a De la Maza. O sea, el Trujillo sigue gobernando en República Dominicana. O sea, Trujillo le dice a Antonio De la Maza, después que mataron al hermano. Olvida eso. Olvídate de eso. Búscate lo tuyo. Búscate lo tuyo con una contrata. Mira, mientras eso En lo sucede. militar es lo que más se ve todavía el trujillazo. Sí, República Dominicana. ¿Por qué van los militares a la frontera? A buscársela. Pero la pobreza no tiene que ser un motivo para que la persona sea delincuente. No, es que nadie está diciendo eso. No, pero lo digo yo. Que eso no garantiza voto. Y otra es lo que cosa estamos es diciendo. que ellos ponen a sus familiares, a sus amistades en su entorno, porque ellos mismos le tapan los actos delincuenciales que hacen cuando están. Déjate una pregunta. En el. Mi papá siempre decía, el obrero es digno de su salario. Es una visión que tiene mi papá. ¿Es el salario que paga el gobierno digno? No. No, Entonces, no lo es. Dentro de la concesión de tu salario es lo que tú te vas a buscar. Claro. Sí. Entonces, cuando a ti te ponen en un lugar, es que lo que tú te vas a buscar en forma irregular, criminal, ilegal, lo que sea, es parte de tu salario. Es parte de tu salario. Por eso, que yo te pago 15,000 pesos en una posición que debería ganar 70,000 pesos, no cuesta porque yo te puse ahí para que tú te la busques, para que tú dignifiques tu posición. Claro. Mira, se le quedó a ustedes, se nos quedó la denuncia que hicieron algunos funcionarios sobre el caso de la amenaza a Jenny Berenice. Y a Camacho. Ya no es solamente la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, sino también a Jenny Berenice y a Camacho. Sigue la película. Ya antes a doña Berenice le habían hecho también una. Esta es la segunda parte de la película. Sí. Bueno, señores, pero con esta película que dice Francis, solo nos resta agradecerle a ustedes por su sintonía de cada día aquí en Levántate New York, porque estas 2 horas ya concluyeron. Mañana ya será otro día, ¿verdad que sí, Julieta? Así mismo. Solo me resta darle las gracias y pedirle que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana estén en Levántate Nueva York. Y recuerden, amen, quieran, pero háganlo con respeto y sin ofender a los demás. Así es, pues. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. Y lo único que les pedimos, por favor, es, como está ahí el QR, tener la fotografía, compártalo con sus amigos y ayúdenos a nosotros a mantener este programa en el aire. Gracias y hasta mañana. Francis Pérez. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, cuando estaremos una vez más. Gracias a nuestro director Rafael Díaz y gracias a ustedes y la invitación para que mañana esté de nuevo con nosotros aquí en otro Levántate Nueva York. Que pasen feliz resto del día.